Queridos amigos, bienvenidos a Estudio 9 de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Hemos recibido del Santo Padre unos mensajes que nos animan a seguir siendo testigos del amor desde nuestro corazón y desde nuestra vida como bautizados. Se han publicado esta semana el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y también el mensaje para las misiones. Y podríamos decir que a la par los dos nos invitan a ser testigos de la misericordia de Dios en la tarea de ser hijos de Dios. Por eso hoy con Renato Martínez, con Sebastián Sansón, vamos a compartir sobre estos mensajes que nos animan a ser testigos. Saludos, Renato, Sebastián. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Un placer acompañarlos como cada viernes. Así es, Padre Iván. Esta semana el Papa nos ha regalado dos mensajes que nos permiten un poco entrar más en lo que es, sobre todo, la misión de la Iglesia en este contexto sinodal que está viviendo la Iglesia Universal. Bueno, el primero de ellos, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el 21 de mayo, y el tema en la verdad y en el amor de Efesios capítulo 4, versículo 15. Nos invita pues el Santo Padre a hablar, a contemplar la comunicación desde nuestro corazón. Y el Papa también nos recuerda que hace parte como de la completación de los mensajes anteriores. Primero nos invitaba a ir y ver, el año pasado el de escuchar y ahora también a hablar, pero desde el corazón. Y hace una invitación precisa a vivir la comunicación de manera cordial, en la que podamos nosotros entablar ese diálogo, pero también esa relación especial con la otra persona, muy humana, pero el Papa Francisco invitándonos a que ese milagro del encuentro se realice también de manera muy, pero muy cristiana. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y para nosotros es una invitación a vivir desde la pureza de nuestro corazón la vida cristiana para comunicar también las cosas buenas con los demás. Y hablando de esa comunicación cordial, coloca el Papa el ejemplo de el peregrino de Maús, es decir, de Jesús que habla con los discípulos de Maús. El corazón de ellos ardía porque les explicaba la palabra. Y pienso que esta comunicación cordial para nosotros como cristianos debe partir de vivir la palabra de Dios. Sí, efectivamente, el Papa utiliza una imagen bastante, digamos, clara para todos los oyentes, que es el corazón, ¿no? El corazón, ese órgano vital en todo ser humano que envía la sangre, bombea la sangre a todo el cuerpo, alimenta de alguna manera todo ese cuerpo y de esa manera utiliza ese símbolo tan claro para poder decir de que precisamente del corazón del hombre es donde brotan las cosas buenas. El Papa con este mensaje cierra una trilogía, como decías al inicio, ya nos dio 3 verbos, el ver, el oír y ahora nos dice del hablar. Pero lo hace en un contexto bastante interesante porque del corazón mencionabas sale ese bien y ese bien para el Papa está en relación a la verdad. El bien que comunicamos, que anunciamos, que decimos, que transmitimos, tiene que ir en relación a la verdad. Pero, ¿por qué lo dice el Papa? Lo dice sobre todo porque las comunicaciones el día de hoy, de alguna manera, todos lo experimentamos, la comunicación no es clara. La comunicación hoy viaja a través de las redes sociales. Y en redes sociales sabemos perfectamente lo que uno escribe no necesariamente corresponde a lo que uno es, ¿no? Yo puedo poner estoy contento, pero Sí. personalmente puedo sentirme Sí, mal. otra cosa. Puedo decir soy Pedro Palotes, pero me puedo llamar de otra manera. Tengo 15 años, pero puedo tener 30 años. Entonces, cosas así. Puedo decir y hacemos comentarios y compartir cosas. Entonces, en ese tipo de comunicación el Papa nos invita en esta jornada mundial a reflexionar precisamente qué somos y qué cosa comunicamos. Y en una frase sería, ¿somos lo que realmente comunicamos? ¿Soy aquella persona que se presenta con este nickname? ¿Soy esta persona que se presenta con este perfil, con este comentario? Entonces, el Papa para ello utiliza la imagen de San Francisco de Sales, patrón de las comunicaciones, que vive en el siglo XVII, en un contexto donde el calvinismo había afectado muchísimo el diálogo con la Iglesia.
el diálogo con los católicos. Y San Francisco de Sales, dice el Papa, es un testigo de ese amor misericordioso que sale del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque con paciencia, con claridad, supo establecer un diálogo con los calvinistas, supo dar a conocer su mensaje, supo sobre todo comunicar. Y comunicar precisamente desde el corazón, comunicando el bien y comunicando la verdad. Y eso creo es la invitación central que hace el Papa Francisco a este mensaje en este tiempo, donde nos invita precisamente a comunicar lo que realmente somos. Basta amar para comunicar bien. Sí, en esa frase también vemos una imagen y un eco de San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Sí. Y el Papa nos dice eso, basta amar bien para decir bien las cosas, basta amar bien para hacer un buen anuncio, basta amar bien para comunicar bien, y ese creo que es un poco el centro después de lo que nos ha presentado con la imagen de los discípulos de Maús. Y este amar bien y comunicar bien, ahora pues invitados a colocarlo en práctica en el camino sinodal, ¿no?, de nuestra iglesia. Exactamente, Padre Joan y Renato, en ese camino de los discípulos de Maús que Renato evocaba, también la iglesia hoy está en camino, en movimiento, en este proceso sinodal que nos ha convocado el Santo Padre, y precisamente en este contexto el Papa Francisco nos invita a hablar con el corazón en el proceso sinodal. Plantea en este mensaje, también en el cierre de esa trilogía que Renato decía, la importancia de escuchar y de escucharnos sin prejuicios, de que la iglesia se encuentra en un momento donde urge la necesidad de escuchar, y que de esa escucha va a nacer una comunicación que va a encender los corazones, que va a ser bálsamo para tantos hermanos y hermanas que están sufriendo distintas situaciones. Y es una comunicación con la que Francisco sueña, una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, que sea profética, que sea amable y que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para comunicar el anuncio del querigma, de la buena nueva a la que estamos llamados a inundar el mensaje hasta los confines del mundo. Es la tarea que tenemos como caminantes de este sínodo que estamos viviendo, pero también en un momento de tensión por el tema de la guerra, donde somos invitados también a plasmar y a comunicar la paz. Exactamente, porque en su mensaje el Papa también nos invita a despojarnos de toda la ética, de toda la retórica belicista, ¿no? De desarmar los ánimos, de desmilitarizar el corazón, es decir, de abrirnos a Dios, pero también de promover una comunicación con un lenguaje de paz. Justamente como vos decías, en este contexto de un mundo herido por la guerra, el Papa también recoge lo que decía San Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, donde se afirmaba: la paz verdadera puede apoyarse únicamente en la confianza recíproca. Entonces ahí también está nuestro trabajo como comunicadores católicos, en insistir sobre la importancia de rechazar toda ética belicista y promover en todos los niveles una comunicación de paz. Renato, ¿hay alguna coincidencia que la misma semana se ha publicado el mensaje de la comunicación que invita a hablar desde el corazón, y también el de la misión, donde comunicamos el anuncio? Sí, precisamente dentro del mensaje de las misiones el Papa también retoma esa imagen de los discípulos de Maús, vuelve a evocar esa escena descrita en el Evangelio de Lucas, en el cual Jesús yendo de camino, ¿no? Y la primera imagen cuando hablamos de misión es precisamente el caminar. Y el Papa en eso, desde el inicio de su pontificado, nos ha invitado a ser una iglesia en salida, una iglesia que camina, una iglesia que se mueve. Entonces, volviendo a Lucas, es Jesús que se acerca a estos dos discípulos que van de camino, que van un poco decepcionados de lo que había pasado en Jerusalén, y escuchando, vuelve el verbo de la comunicación con el mensaje para la jornada de las comunicaciones, escuchando lo que decían, Jesús entra en comunicación, en diálogo con ellos, y les explica todas las escrituras y les habla. Y la reacción de los discípulos, que es un poco lo que nos dice el Papa en este mensaje para la 97 jornada de las misiones, es: no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos a Jesús. Es esa palabra, ¿no?, que el Papa nuevamente nos vuelve a poner en el centro de nuestra vida cristiana, en el centro de la misión de la Iglesia, precisamente la palabra de Jesús, el escuchar a Jesús, el verbo que nos habla, que nos dice, que se revela, que se manifiesta, para poder
infundir, inflamar el corazón, y desde esa inflamación, desde esa alegría, dirá el Papa Francisco más adelante, desde ese gozo poder salir a anunciar lo que uno vive. Es interesante cómo estos dos mensajes se van relacionando con diferentes puntos a lo largo la misión del bautizado, ¿no? Del bautizado, sí. Y esa es la llamada final, ¿no? El Papa invita hoy en día a todos los bautizados en ese contexto sinodal que describía Sebastián para poder vivir precisamente esta misión, pero teniendo en cuenta la palabra. Que estos dos mensajes también lo podemos ver dentro de ese marco un poco más grande que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluyó este miércoles 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? Es como esa palabra que nos ayuda a hacer el elemento común entre católicos, ortodoxos, protestantes, luteranos, calvinistas y otras confesiones cristianas. Como esa palabra está al centro de todo lo que nosotros podemos tener. Esa revelación nos puede unir en una misma fe en Jesucristo. Corazones fervientes, pies en camino. Es el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos el 22 de octubre, el próximo 22 de octubre. Y el Papa nos habla de esos corazones ardientes que mencionaba Renato, de aquellos que ponen sus pies en camino, de aquellos que abren los ojos para reconocer a Jesús y asumir esa misión. Efectivamente, el consejo que nos propone el Papa Francisco en este mensaje para las misiones, para el Domund 2023, como todos nuestros oyentes saben, Domingo Mundial de las Misiones, también se conoce con esta sigla, nos recuerda que cada uno de nosotros como discípulo misionero está llamado a ser aquel que parte el pan y aquel que es pan partido para el mundo. Y nos recuerda que un simple partir el pan material, ¿verdad?, con los hambrientos en el nombre de Cristo es ya en sí mismo un acto cristiano misionero. Entonces está también nuestra responsabilidad de ser pan partido para los demás en un mundo donde justamente se necesita el pan de cada día, no solo el pan material, sino también el pan espiritual. Y de allí el compromiso de todos, y con ese apartado del Papa de los pies que se ponen en camino, entendemos el llamado desde la comunicación, desde su mensaje, a hablar con el corazón y desde nuestra tarea como bautizados de anunciar la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio. El Papa menciona un derecho y un deber, el derecho que tienen todos de recibir la buena nueva, el anuncio de la palabra de Dios, el deber que tenemos todos de ser misioneros, de dar esa respuesta positiva, de asumir el compromiso de anunciar el Evangelio a los demás. El compromiso es de todos, incluso el Papa decía, todos pueden contribuir a ese movimiento misionero, sea con la oración, sea con la acción, sea con la contribución monetaria, sea con el trabajo de acompañar como catequistas, como misioneros en nuestras parroquias. ¿Y cuáles son esos pies que se ponen en camino? La misión adyentes, los misioneros que van a otros lugares, pero los misioneros que también desde casa y en su familia anuncian la palabra de Dios. Este punto es interesante, Padre Joan, porque puede sonar un poco extraño el derecho y el deber del anuncio de la misión. El Papa tiene en mente un poco, cuando habla de esto, del derecho del anuncio, es porque el anuncio tiene un fin, ¿no? Y ese fin es la salvación. Entonces el Papa da una apertura a que todos puedan escuchar y puedan participar de ese anuncio. Si hay personas que todavía no han recibido el anuncio de que Cristo ha muerto y resucitado por nuestra salvación, el Papa da esa oportunidad. Pero también de ahí nace ese deber que es precisamente ya el cristiano, la persona convertida que ha aceptado ese anuncio, tiene ese deber de poder también transmitirlo, ¿no? Comunicarlo. Las palabras del Papa también, escuchándolos, recordaba, se insertan en un marco muy importante, además del mundo en el que estamos viviendo, lleno de guerras, de división, de controversias entre los pueblos, en un contexto en el que él también nos invita a redescubrir la palabra de Dios y donde nos llama a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como creyentes de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Justamente celebramos hace poco el Domingo de la Palabra de Dios y el Papa también confirió el ministerio del lector y del catequista a varios laicos de distintos países en la Basílica de San Pedro. Entonces, también en este mensaje se deja muy en claro, ¿no?, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con la proclamación de la buena noticia a todos los hombres. Bueno, esta semana nos deja estos hermosos mensajes de comunicación y misiones para asumir el compromiso de ir en camino, en este camino sinodal también, a seguir anunciando el Evangelio desde nuestro propio corazón.
Efectivamente, así que los invitamos a disfrutar de la lectura de estos mensajes, también a rezar, a meditar las palabras del Santo Padre con ellos, que están disponibles en el sitio web oficial de la Santa Sede, vatican.va, y también, por supuesto, en Vatican News en español. Allí pueden encontrar los enlaces y cada una de las síntesis que hemos preparado para ustedes. Gracias, Renato. Gracias, Padre Joan. Y solamente recordar, invitar a los oyentes de Vatican News y todos los que nos siguen a través de las redes sociales que podemos acompañar al Papa Francisco la próxima semana, del 31 de enero al 5 de febrero. El Papa realizará un viaje apostólico a Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, que seguramente es un viaje tan esperado por él. Lo había programado para hace algunos meses, pero por diferentes motivos se postergó, y ahora el Papa nuevamente se pone en camino, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, ¿no? Sale para llevar ese anuncio, esa buena noticia que es la presencia de Jesús. Gracias a ustedes, amigos, también por acompañarnos. Sigamos comunicando, hablando desde el corazón y con nuestro compromiso misionero. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana.